Mis amados hermanos y amigos, señoras y señores, que Dios les bendiga y que Dios les guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes una vez más, su hermano H.C. Hernán Cova. Y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios primeramente para bendecir a cada uno de ustedes. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete, dale like y comparte esta predicación con otras personas. Y activa la campanita de notificaciones para que cuando nosotros mostremos más un video, ustedes sean los primeros en saber. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Tengo un tema muy especial. El tema es así: se hicieron mis enemigos porque les dije la verdad. Ese es el tema. Se hicieron mis enemigos porque les dije la verdad. Nuestra lectura está en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Y dice así. Puede agarrar tu Biblia y leer conmigo. Amén. Dice así: ciertamente, leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad. Es ahí donde está nuestro tema. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad. Amados hermanos, todos sabemos, y en muchos temas que ya hemos predicado, que el apóstol Pablo en la Asia Menor expandió el mensaje del evangelio para muchas personas, y en ese viaje misionario, el apóstol Pablo predicó en Galacia. Y así como él está diciendo ahí, las personas estaban esclavizadas a los ídolos. Las personas que todavía no conocen a Cristo, o aún no han sido conocidas o llamadas por Cristo, son personas que siempre tienen a algo a que aferrarse en el mundo. Por ejemplo, cuando Dios me llamó y yo estaba esclavizado en las drogas, en tantas cosas que este mundo ofrece. Para mí no existía más mundo, sino el mundo de la perdición, el mundo de las drogas. Entonces, cuando Pablo le predica a estas personas estaban esclavizadas. Pablo dice que estaban acorrentadas, estaban algemadas, tenían esposas en las manos. ¿Por qué? Literalmente no tenían esposas, pero espiritualmente estas personas eran esclavos de los ídolos. Adoraban imágenes, adoraban dioses, diosas. Y a través de esta práctica de adoración a dioses, estas personas se prostituían. Y Pablo llegó con el glorioso mensaje del evangelio. Pablo llegó presentando a Cristo como Cristo crucificado y Cristo resucitado. Después que Pablo predica en Galacia, la Biblia va a no decir que llegaron unos judíos también predicando a Cristo. Solo que el Cristo que predicaban la otra persona era un Cristo de obras. ¿Cómo es eso, hermano Hernán? Pablo presentaba a Cristo como Señor y Salvador de la vida de la persona. Y cuando creían, era el evangelio que Pablo predicaba. Cuando creían, automáticamente estas personas eran salvas.
Ellos no precisaban guardar la ley de Moisés. Ellos no precisaban dar el diezmo. Ellos no precisaban buscar a Dios en los montes para ser salvos. Ellos no necesitaban dar una buena ofrenda para ser salvos delante de Dios. Al contrario, ya eran salvos. Y todo lo que ellos hacían de ahora en adelante era producto de que ya ellos eran salvos. Es por eso que el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 8, él dice así: ciertamente en otro tiempo, conociendo a Dios, servía por naturaleza a lo que es por naturaleza no son dioses. Si antes no conocía a Dios, ellos adoraban dioses. Cuando hablan de dioses, aquí hablan de pequeña, dioses, ídolos, imágenes. El 9, mas ahora conociendo a Dios, o más siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los nuevos y débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver o esclavizar? Pablo le estaba diciendo a esta persona: ustedes están yendo para atrás. El evangelio se trata de ir en novedades de vida. El evangelio se trata de avanzar, no de ir para atrás. 10. Ahora aquí como dice el versículo 10. Guardaos días. Cuando Pablo dice aquí guardaos días, meses, los tiempos, los años, Pablo está ejemplificando que las personas que llegaron a predicar el evangelio dentro de la Galacia, dentro de la iglesia de Galacia, eran personas judíos. Pablo también era judío, mas Pablo tenía un llamado para predicarle a los gentiles. La gente que entraron en Galacia y predicando el evangelio, entraron que tenían que guardar el sábado. Por eso que dice aquí, guardaos días, porque los judíos, los israelitas, los hebreos, Dios hizo un pacto con su pueblo de guardar el Shabbat, el sábado. Todo el pueblo de Israel tenía que guardar el sábado. Y ellos se volvieron extremistas. El sábado no podían caminar con bolsas en las manos. El sábado no podían curar enfermos. Ellos extremizaron el sábado. Ellos una religiosidad terrible. ¿Qué hablo de religiosidad? Era un legalismo. Entonces, quien está predicando el evangelio, si te quedas hasta el final puede entender este mensaje. Quien está predicando el evangelio a los gentiles es el apóstol Pablo. Pero entraron unas personas que no lo llamaron a predicar entre los gentiles. Y traen la ley de Moisés para las personas. Solo que las personas de Galacia, ellos quedan bravos porque Pablo le está diciendo la verdad. Y cómo duele cuando nosotros comenzamos a hablar la verdad. Porque la verdad duele. Pero la gente tiene que hablar. Sí, tú puedes enviar un comentario aquí y puedes decirme cuál de los profetas eran bien recibidos cuando llegaban de parte de Dios a dar una palabra. Para mí, ninguno. Todos los profetas fueron torturados, martirizados. La mayoría de los profetas fueron perseguidos porque hablaban la palabra de Dios, amado. Como los profetas de Dios no llegaban contando sueños mentirosos, sino que hablaban verdad, ellos eran odiados. El pueblo de Dios se convirtió en enemigo de los profetas de Dios. Y no es diferente hoy. Hoy hay mucha gente profetizando y son amados, son queridos. Pero Pablo le dice a la iglesia de Galacia: me hice enemigo de ustedes por decirlo la verdad. Y mucha gente hoy se han hecho enemigos de aquellos que predican la verdad. Por ejemplo, hoy en día, amado, hoy en día es necesario nosotros entender que cuando yo predico un mensaje y muchas personas no le agradan dicho mensaje, hay muchos que dicen están predicando mensajes de herejías. Por ejemplo, Malaquías, capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Si yo predico en contra de este mensaje, lo primero que dicen que yo estoy hablando herejía. Solo que si nosotros leemos Malaquías capítulo 1, versículo 1, dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Profecía
de la palabra de Jehová contra Israel. No dice contra Brasil. No dice contra Venezuela. No dice contra Argentina, Ecuador, Uruguay, México, Estados Unidos. No dice. Dice Israel. Es por eso que cuando yo predico y las personas no entienden o no tienen a veces la capacidad, se vuelven enemigos de lo que predican la verdad. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, la mayoría decimos así, cuando se predica un mensaje: Señor, yo quiero una doble porción del Espíritu Santo. Dios puede hacer lo que Él quiere, cuando quiere y a la hora que Él quiere. Sí, amado. Solo que en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice Elías a Eliseo: pide lo que quiere antes que sea quitado de ti. Y él dice: yo quiero una doble porción del Espíritu que tú tienes. Eso hoy las personas lo están pidiendo en muchas partes. Sí, ustedes pueden pedirlo. Solo que vemos en la Biblia que esta persona, Eliseo, él tiene una doble porción del espíritu de Elías, y a más nadie le es dado eso, sino a Eliseo. Entonces hoy en día se está enseñando que nosotros debemos pedir una doble porción del espíritu que pidió Eliseo. Pero solamente fue a él que se le dio. ¿Está entendiendo? Otra cosa. Hoy en día la gente se pone en bravo cuando dicen que hoy en día en esta nueva dispensación de gracia no se unge con aceite a nadie. Sí, amado. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios escogía a un profeta o un rey, Dios lo mandaba a ungir. Con Samuel, cuando ungió a Saúl por primera vez. Entonces el aceite representaba o simbolizaba el Espíritu Santo. Esta persona era ungido con óleo, con aceite, y automáticamente el Espíritu Santo venía sobre esta persona y hacía lo que Dios quería que él hiciese. Solo que en el nuevo pacto no hay unción con óleo. Vemos en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando entra en la sinagoga, él le es dado el escrito de Isaías capítulo 61, y él comienza a leer diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por lo cual el Señor me ungió y me envió. Yo hago una pregunta y ustedes pueden contestar en los comentarios: si Dios ungió a Cristo con aceite o con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, antes, en el Viejo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, él tenía que estar apartado por Dios. Él tenía que estar ungido por el profeta de turno. Pero en la nueva dispensación, el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo y lo ungió. Ungió a Cristo. Cuando en Hechos capítulo 2 vino sobre los discípulos y los ungió. No hubo aceite por ninguna parte. Entonces, cuando yo digo que en este nuevo pacto no hay unción con óleo, con aceite, para decir tú eres un evangelista, tú eres un pastor, tú eres un apóstol, tú eres un profeta. Hasta porque la Biblia dice claramente que a uno Dios dio dones de apóstoles, de profeta, evangelista, maestros y pastores. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque es el propio Dios quien da este ministerio. El propio Dios quien unge a las personas para hacer el trabajo que Dios le mandó a hacer. O sea que cuando Dios da estos dones y unge a esta persona tiene una responsabilidad delante de Dios de enseñar la verdad a las personas, o sea, a los santos. Y cuando ellos enseñan esta verdad a los santos, hay un perfeccionamiento en los creyentes, en los santos. Entonces hay una responsabilidad en aquellos que Dios ungió con su espíritu. Dios, para entender. Otra cosa, cuando decimos que los pastores no son cabeza de la iglesia, en ninguna parte de la Biblia dice que el pastor es la cabeza de la iglesia. Negativo.
Si tú encontraste eso, puedes enviarnos un comentario. La Biblia dice claramente que Cristo es el cabeza de la iglesia, no es el pastor. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer primero Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El 20, para que más o menos entendamos aquí. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Cristo es el cabeza de la iglesia. No es el evangelista, no es el apóstol, no es el profeta, no es el maestro, no es el pastor. La Biblia dice que es Cristo. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a leerlo del 21. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Efesios capítulo 5, versículo 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. ¿Notó? Entonces hay personas que cuando oyen verdades se alegran. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de Dios, y los hijos de Dios se alegran cuando oyen la palabra de Dios. Los que no son hijos de Dios se deleitan en la mentira, mas es que hijo de Dios se deleita en la verdad. Así duela, él se deleita en la verdad y dice, amén, yo recibo. Y yo quiero terminar con ese versículo que Santiago dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su alma. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde desde ahora y para siempre. Quien habló con ustedes, su hermano HC en Nancova. Y no se olviden que Shalom es paz. Chao.